Vamos con nuestra segunda ponencia, de la mano de Camila Burgos Vargas. Ella es arquitecta y doctoranda del programa en Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, en cotutela con el Programa Internacional Villar de Oncourt de la Universitat UAB de Venecia. También forma parte del Grupo de Investigación de Análisis e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. Ha trabajado en empresas dedicadas a la rehabilitación arquitectónica y ha sido profesora asistente en el Máster de Arquitectura y en el workshop intensivo de verano de la UAB. Hola a todos, buenos días. Bueno, comienzo. A lo largo de la historia, construcciones y monumentos han ido siendo modificados durante procesos de construcción que se dilataban en el tiempo debido a adaptaciones funcionales o a intervenciones tras un desastre. Cada modificación ha ido convirtiendo a los monumentos en palimpsestos, en los cuales cada etapa del edificio ha ido dejando una huella sobre ellos, cada uno con determinados valores que han ido siendo adquiridos a lo largo de los años y que en ocasiones pueden perderse tras una intervención. La idea de una historia perteneciente a un pasado distante, separado de la vida contemporánea, es reforzado por la manera en que se llevan a cabo las intervenciones contemporáneas sobre el patrimonio arquitectónico. Los principios marcados por los documentos de referencia de compatibilidad, mínima intervención, distinguibilidad y reversibilidad, por lo general dan lugar a un estrato o capa contemporánea que, en cierto modo, está separado de la preexistencia, compuesta o no por estratificaciones previas. Desde el momento en que se pone en valor un edificio, se establece esa separación entre la preexistencia y los posibles nuevos estratos que pueden generarse en una intervención. El carácter funcional de la arquitectura hace que en ocasiones sean necesarias adiciones de nueva arquitectura a una preexistencia, las cuales pueden adquirir nuevos significados y valores. La aceleración de la sociedad nos ha llevado a poner en valor patrimonio cada vez más reciente, diluyendo esa separación del pasado. En Europa pueden encontrarse ejemplos de arquitecturas con menos de 50 años que están siendo catalogadas o, al menos, sus valores patrimoniales están siendo reconocidos. En este contexto, las intervenciones sobre el patrimonio se encuentran en una especie de limbo entre la valorización de la arquitectura reciente y los principios de la restauración, que la distancian de una plena integración en una estratificación, conceptualmente hablando. Cuando una restauración tiene lugar sobre un bien catalogado, esta no suele ser tenida en cuenta en posteriores valorizaciones. La musealización de la villa romana del Casale en Piazza Armerina de Franco Minisi, proyecto paradigmático pese a sus problemas técnicos, no ha sido una excepción y ahora somos testigos de su desaparición. 90 años después de la Carta de Atenas y casi 60 años después de la Carta de Venecia, es el momento de plantearse qué sucede con esas intervenciones que, aun siendo distinguibles y reversibles, pueden adquirir un valor que las hagan susceptibles de ser conservadas en el conjunto del edificio del que forman parte. Conceptos como fast fashion, obsolescencia programada o viralidad son signos de la aceleración de las sociedades desarrolladas generada a finales del siglo XX. Con esta aceleración hay una apreciación por un pasado cada vez más reciente, dado que el presente está constantemente cambiando. Según David Lowenthal, necesitamos las huellas del pasado para hacer nuestro presente reconocible. Y el riesgo de desaparición de estas huellas es lo que nos hace reaccionar y movilizarnos para conservarlas. A finales del siglo XX, la preocupación por la arquitectura moderna se ha traducido en la valorización y posterior catalogación de patrimonio arquitectónico reciente. Ren Koolhaas enunciaba en Preservation is Overtaking Us: estamos viviendo un momento increíblemente emocionante y ligeramente absurdo, en el que la conservación del patrimonio nos está sobrepasando.
El lapso de tiempo desde que se completa un edificio hasta que se le asignan valores patrimoniales se ha ido reduciendo en los últimos años, ya que el actual desarraigo masivo y temible cambio coloca la nostalgia al centro de la condición moderna. La creación de Docomomo en 1988 fue el comienzo en la documentación y protección de la arquitectura del movimiento moderno. En 2005 se estableció el Comité Científico de ICOMOS en Patrimonio del siglo XX, poniendo el foco en lugares de mediados a finales del siglo XX que están más en riesgo debido a la falta de reconocimiento y protección. Y sin ir más lejos, en 2001 se creó la Fundación Arquitectura Contemporánea, que nos ha traído aquí hoy. El Barbican Center en Londres, construido entre 1962 y 1982, fue catalogado en 2001. El centro de distribución de Renault de Norman Foster se completó en 1982 y se catalogó en 2013. Y el ala Sainsbury de la National Gallery de Londres se inauguró en 1991 y se catalogó en 2018. A diferencia de lo que ocurre en Reino Unido, hay otros ejemplos en los cuales, a nivel estatal, se han ido estableciendo criterios específicos para el reconocimiento del patrimonio reciente. La región Île-de-France creó en 1999 la etiqueta Patrimonio del siglo XX, que más adelante, en 2016, se convirtió en la etiqueta Patrimonio Contemporáneo Destacado, que confiere un estatus especial sin la necesidad de una declaración de monumento histórico. Y es interesante cómo el nombre de la etiqueta ya no está limitado solo al siglo XX. Un edificio al que se le ha otorgado la etiqueta recientemente es el Museo Quebranly, construido entre 2002 y 2006 y que fue etiquetado en 2016. Los criterios para la asignación de esta etiqueta son la singularidad de la obra, su naturaleza innovativa o experimental, su notoriedad, ser un ejemplo de participación en políticas públicas, el valor manifiesto de la obra debido a su pertenencia a un determinado movimiento o ideas y pertenecer a un conjunto o ser obra de un autor de prestigio a nivel nacional o local. Cambiando de país, desde principios de los 2000, en Italia existe un censo de arquitectura del Secondo Novecento, o segunda mitad del siglo XX, concebido para reconocer y documentar arquitectura reciente. El enfoque de este censo difiere ligeramente del de la etiqueta francesa. Mientras que en el caso francés las obras etiquetadas pasan por un proceso similar al de la catalogación de los monumentos, con una nominación, evaluación y eventualmente la aprobación por parte de la autoridad regional competente, el censo va en la línea de un inventario de arquitectura de calidad. Los criterios para la adición de un proyecto en el censo incluyen algunos similares a los de la etiqueta francesa, pero en este caso el hecho de haber sido publicado en una revista de relevancia también se tiene en consideración, así como la relevancia de un proyecto respecto a la arquitectura de la región en que se encuentra. Los criterios del censo italiano son aplicados de manera sistemática y, como resultado, el censo contiene unas 4.400 fichas de arquitectura construida a partir de 1945, en comparación con unas 1.300 que tiene la etiqueta francesa para el mismo periodo. Italia, además del censo del Secondo Novecento, ha creado un atlas de arquitectura contemporánea. Es una selección de obras del censo, de alguna manera acotando los trabajos más relevantes. Como podemos ver, los criterios utilizados en el caso francés son similares a los considerados habitualmente para el patrimonio tradicionalmente conocido como histórico-artístico, mientras que en el caso italiano es diferente, quizás en un intento de implementar una sistematización objetiva frente a la subjetividad que puede suponer una asignación de valores o valoración patrimonial. Fijándonos en casos de obras francesas con la etiqueta de arquitectura contemporánea destacable, pueden verse principalmente arquitecturas ex novo como el Museo Quebranly o el Museo Pompidou, aunque puede verse al menos un caso en el que podríamos considerar como una estratificación, que es el Musée Besuna, que está construido sobre restos arqueológicos.
Mientras tanto, en Italia, el censo italiano contiene numerosas intervenciones contemporáneas sobre preexistencias, como el Palazzo della Pilota de Guido Canali o el Museo de Castelvecchio de Carlo Scarpa. Analizando uno de estos casos italianos, veremos los matices en la puesta en valor del patrimonio histórico, por un lado, y de las capas recientes que se le han superpuesto. El Palazzo della Pilota de Parma tiene sus orígenes en el siglo XVI, siendo un complejo creado a base de suposiciones con adiciones, modificaciones y sustracciones a lo largo del tiempo. El conjunto fue catalogado en los años 60 y al mismo tiempo se llevó a cabo una intervención que comenzó ocupándose de los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial y concluyó en los años 90 con el proyecto de espacios e itinerario expositivo a cargo del arquitecto italiano Guido Canali. Si uno acude a la base de datos de bienes catalogados Vincoli in Rete, desarrollado por el Instituto Superior para la Conservación y la Restauración y el Instituto para el Catálogo y la Documentación italianos, la entrada de la pilota no contiene dato alguno sobre la intervención de Canali, con información y fotografías sobre el conjunto previas a este momento. Por otro lado, el proyecto de Canali está incluido tanto en el censo del Secondo Novecento como en el Atlas de Arquitectura Contemporánea. La entrada del Atlas muestra el proyecto de Canali casi como una entidad independiente, refiriéndose a la preexistencia como contexto, más que como un estrato más del conjunto que compone el palazzo. Esto nos da una idea de cómo las capas anteriores a la catalogación son tratadas de manera diferente a la capa más reciente. En lugar de asignar valores patrimoniales al proyecto de Canali con los mismos criterios que al resto, quizás teniendo en cuenta su valor de uso, de novedad o incluso artístico, y quizás procediendo a una actualización de la entrada del catálogo, se han utilizado criterios diferentes para evaluar el significado o interés cultural de la capa de arquitectura contemporánea, incluyéndola en un catálogo diferente. Además de estos matices que pueden verse en el catálogo del bien protegido y en censo y atlas de arquitectura contemporánea, la pilota es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la práctica. En 2017 comenzó su trabajo un nuevo director de la institución, el cual ha introducido cambios en el museo y sus exposiciones que han implicado modificaciones en el proyecto de Canali. En Italia se comenta el tema entre arquitectos prácticamente como un desmantelamiento hecho debido al nuevo criterio de la dirección, sin analizar el interés de esta capa del complejo. Quizás una mentalidad diferente hacia las intervenciones recientes habría hecho que se mantuviera, o quizás hubiera sido necesario un apoyo legal con algún nivel de protección que ni el censo ni el Atlas de Arquitectura Contemporánea proporcionan. La Carta de Atenas incluye en sus principios generales que cuando, como resultado de deterioro o destrucción, la restauración parece indispensable, se recomienda que la obra histórica y artística del pasado sea respetada sin excluir el estilo de ninguna época. Sin embargo, la asignación de valores hechos en intervenciones contemporáneas sobre patrimonio arquitectónico a veces es diferente y, por tanto, puede contribuir a que éstas sean tratadas de manera diferente cuando una nueva intervención puede ser necesaria. Por otro lado, el lenguaje categórico utilizado en la Carta de Venecia, que dice no se debe permitir en el artículo 6 y, de nuevo, adiciones no pueden permitirse en el artículo 13, que aunque continúe con un excepto, ya marca un punto de partida con una connotación negativa hacia las intervenciones contemporáneas y quizás este puede ser el motivo por el que concebimos de manera diferente las intervenciones contemporáneas realizadas a partir de la segunda mitad del siglo XX. A veces pasándolas por alto en la asignación de valores de un conjunto, como si no pertenecieran ahí, porque no deberían estar ahí de acuerdo con un texto de referencia de la talla de la Carta de Venecia, pese a que estas intervenciones al final son inevitables. Como he comentado anteriormente, un ejemplo de intervención contemporánea subestimada o infravalorada es la musealización de la Villa del Casale en Piazza Armerina, de Franco Minisi. Su proyecto fue paradigmático y muy influyente en el campo de la restauración, como por ejemplo puede verse en el caso de la Basílica de Siponto.
Pero en el año 1996, el informe del Comité Asesor de ICOMOS, que recomendaba la inscripción de la villa en la lista del Patrimonio Mundial, se concentró en los restos arqueológicos, haciendo referencia a la cubrición de Minisi únicamente para destacar sus deficiencias, ya que sus problemas técnicos y falta de mantenimiento estaban causando problemas a los restos arqueológicos. A pesar de voces como la de Marco de Zibardeschi, referente en el campo del restauro italiano, abogando por la defensa de la intervención de Minisi, y en lugar de buscar una solución a los problemas técnicos para salvarla, como por ejemplo ha ocurrido con la fachada de mármol del Finlandia Hall de Alvar Aalto, que ha sido ya sustituida 2 veces, en 2007 comenzaron los trabajos para el desmantelamiento y sustitución de la cubrición de la villa. En España, la situación respecto a las intervenciones parece similar a la de los casos mostrados. Tenemos casos de arquitecturas ex novo recientes que son puestas en valor con el mismo procedimiento que el patrimonio más antiguo, como por ejemplo el edificio Castelar, cuyo expediente de declaración como BIC ha sido incoado en noviembre del año pasado, o el Instituto del Patrimonio de Higueras, declarado BIC unos 30 años después de ser completado. Pero, por otro lado, hay casos de intervenciones susceptibles de ser puestas en valor y afectadas por modificaciones, como es el caso de la Serrería Belga, anteriormente Medialab Prado. Resumiendo la historia para poneros en situación, comentar que la Serrería Belga es un edificio industrial de principios del siglo XX, que está situado al lado del Museo CaixaForum de Madrid y que en los años 90 cayó en desuso. Protegido mediante el catálogo del Ayuntamiento de Madrid, fue adquirido por este en 2002 y adaptado para su uso como Medialab Prado mediante la intervención del estudio Langarita Navarro en 2006. En 2021 fue noticia porque el Ayuntamiento anunció que iba a trasladar el Medialab para utilizar la serrería como espacio expositivo. Y lo destacable en este caso es como ya solo 15 años después de la intervención y ante la amenaza de su desaparición, se puso en valor la serrería, pero incluyendo su estrato más reciente. El COAM redactó un informe en el que señalaba el posible valor patrimonial de la intervención y cómo un uso expositivo podría afectar negativamente a estos valores. El informe hace mención específica a las aperturas de fachada y la entrada de luz natural que la intervención y el uso del Medialab mantuvieron. Y pese a que la nueva serrería belga no ha implicado grandes modificaciones físicas, sí podemos ver cómo su uso dificulta esa lectura de taller inundado de luz. Además, la modificación del lugar de acceso al edificio ha cambiado la lectura de la escalera conocida como La Cosa, que era el núcleo de la intervención de Langarita y Navarro. Mientras que antes se accedía por la plaza, que en la imagen se vería detrás del edificio, al acceder esa escalera recibía al visitante y desde ahí él podía acceder a todos los espacios del edificio, mientras que ahora se entra desde el otro lado y la escalera ha pasado a formar parte de un recorrido fijo en el que el visitante únicamente va desde la primera planta a la planta baja. Entonces, en ese sentido, este nuevo cambio ha afectado a esta intervención, a esta nueva capa contemporánea. En conclusión, en esta sociedad que pone en valor un patrimonio arquitectónico cada vez más reciente, incluso creando criterios específicos para ello, deberíamos reflexionar sobre cómo se implementa actualmente el principio de respeto por todas las épocas de un monumento, cuando se miran las intervenciones contemporáneas, las cuales pueden jugar un papel en el significado e interés cultural del conjunto. Bueno, con esto termino mi presentación. Simplemente, gracias. Bueno, quería solo comentar que este trabajo es el trabajo que estoy desarrollando dentro de mi tesis doctoral y que estoy muy agradecida de que me hayáis seleccionado y de poder dar difusión a este tema que para mí obviamente es súper interesante, pero que dentro del programa de doctorado me han dicho, bueno, pero estás intentando rizar el rizo, ¿es esto preserving preservation? Así que, bueno, os agradezco que
os haya parecido interesante y dado que he tocado algunos de los temas que habéis comentado en la mesa, por favor, estoy abierta a todos los comentarios del mundo para enriquecer mi investigación. Gracias.